Buenos días, continuamos con las charlas. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos de resistencia. En estas charlas vamos a tratar solo los dos grupos más importantes. No nos vamos a detener en la resistencia de los otros grupos de antirretrovirales, pues porque pues sería extendernos mucho y al final la mayoría de los temas van a contener los no nucleócidos y los nucleócidos análogos. Entonces vamos a empezar a hablar con los grupos más fuertes de antirretrovirales. Entonces, vamos a empezar con los nucleósidos análogos. Tenemos que tener claro que la reversa transcriptasa es una enzima que tiene un papel muy importante. Es un heterodímero que consta de dos subunidades, entre ellas la P51 y la P66. ¿Por qué es importante? Porque de aquí va a ser la plataforma para poder donde se generan todas estas mutaciones. Entonces, la P51 no tiene una actividad catalítica, funciona como plataforma para la función y de la subunidad, P66. O sea, yo necesito la subunidad P51 para que sea plataforma de la subunidad 66, que es la que va a generar o va a ser la principalmente activa de las resistencias. La P66 es una enzima codificada por un gen de 560 codones. Consta de 3 dominios: el ADN por un polimerasa ARN dependiente, el dominio de conexión y la ribonucleasa H. Esta conjunción de 3 dominios son las que nos van a dar como el inicio de la formación de la resistencia. Tenemos que la polimerasa y la nucleasa son dos factores importantes. Los inhibidores nucleósidos y nucleótidos de la reversa transcriptasa son drogas con estructuras químicas análogas a los sustratos naturales de la propia enzima, por lo que se le conoce como inhibidores análogos. Son imitadores de todos los sustratos que necesita el virus. Van a funcionar como drogas, quiere decir que al momento que ingresan deben ser fosforiladas dentro de la célula humana para luego ser utilizadas por la reversa transcriptasa. La única que ya viene lista y no viene como prodroga es el tenofovir. Los nucleósidos deben de ser trifosforilados, lo que hablábamos, y los nucleótidos ya tienen un fosfato, por lo que son bifosforilados y no requieren este paso. El único nucleótido que tenemos en este grupo es tenofovir. Una vez los análogos se han convertido en trifosfatos, compiten el citoplasma por los sustratos naturales para su incorporación en el ADN en crecimiento. Por lo tanto, los análogos vienen a imitar a los sustratos que vamos a encontrar en la célula para que el virus pueda generar su crecimiento. Una vez se ha incorporado a la cadena de ADN, se detiene el proceso de síntesis nucleica, ya que bloquean el ciclo celular del VIH. Es muy importante este aspecto. Entonces, el análogo nucleósido lo que hace es confundirse con el sustrato y la reversa transcriptasa lo toma y lo incorpora a su cadena. Y con esto tenemos que un virus sensible queda bloqueado. Mientras tanto, cuando tenemos un virus resistente, el sustrato, la reversa transcriptasa, reconoce inmediatamente a este medicamento y no permite su incorporación. La resistencia a los inhibidores nucleósidos es un fenómeno complejo. Vamos a tratar de presentarlo de la forma más sencilla. Podemos tener mutaciones puntuales y combinaciones de mutaciones que reducen la susceptibilidad del virus a una droga. Es muy importante que mutaciones puntuales hablamos de las principales, que hay mutaciones que una sola mutación me puede conferir resistencia marcada al grupo completo de drogas, mientras que si tengo unas mutaciones menores requiero combinaciones de las mismas para poder generar resistencia. Los patrones de resistencia cruzada e interacciones entre mutaciones con diferente impacto sobre las drogas. Cuando hablamos de resistencia de nucleósidos análogos, tenemos dos mecanismos principales. El primero es discriminación de sustratos y el otro es excisión de nucleótidos. Estos son los dos mecanismos por los cuales se va a generar resistencia. Cuando hablamos de discriminación de sustratos, la reversa transcriptasa es capaz de evitar la incorporación del análogo. Aquí quiere decir que la reversa transcriptasa reconoce que no es un sustrato y que es un medicamento y
no deja ni siquiera que se incorpore a la cadena. Mantiene la capacidad de reconocer y favorecer la incorporación del nucleósido natural. Disminuye la capacidad replicativa del virus, del VIH. ¿Y cuáles son las mutaciones que más frecuentemente se van a asociar a discriminación de sustratos? Son la K65R, la L74B, la Q151M y la M184B. Para las mutaciones no requerimos saberlas. Para eso hay libros, hay guías con las que nos podemos apoyar. En cuantos más genotipos leamos, pues es más fácil. Ya con el tiempo uno mira la M184B y dice, bueno, esto es asociado a 3TC. Miramos la L74B, sabemos que es asociada a DDI. Entonces, miramos la K65R y sabemos que es asociada a tenofovir, pero esto lo da el tiempo. Para fines actuales, tenemos que tener claro la importancia de todos estos factores, ¿verdad? Es muy importante. Las mutaciones en los blancos de la terapia antirretroviral los vuelven resistentes al efecto de los fármacos antirretrovirales. Entonces, la transcriptasa inversa requiere la exposición al medicamento. Bueno, yo tengo mi paciente, mi fármaco, entonces si mi virus ya trae resistencia, como lo miran en la imagen, él viene y trata de incorporarse el fármaco. Si yo ya tengo un virus resistente, no se incorpora, ¿verdad? O sea, si aquí miramos, yo dejo que el fármaco se incorpore, puedo generar, incluye y paro la producción de virus, ¿verdad? Ya no puede seguir la reversa transcriptasa trabajando. Pero si yo ya tengo una mutación de resistencia para este tipo de grupo de antirretrovirales, el fármaco antirretroviral ni siquiera se puede incorporar. Entonces aquí sigue la producción, o sea, al no incorporarse el fármaco, la información genética del virus se sigue copiando y el positivo se vuelve resistente. Es muy importante saber que entonces mis mutaciones van a bloquear. Si yo tengo un virus sensible, se incorpora el fármaco a la producción de la cadena de la reversa transcriptasa y por lo tanto bloquea la producción del virus. Si yo tengo una resistencia, ni siquiera deja que el medicamento se incorpore. Y por eso son nucleósidos análogos, porque están simulando el sustrato que requiere la reversa transcriptasa para la producción del virus. Escisión de nucleótidos, que es el otro mecanismo. Entonces, el nucleósido análogo sí logra incorporarse a la cadena del ADN viral en formación, pero la reversa transcriptasa, por medio de mecanismo de hidrólisis, lo elimina o lo retira. Que sería lo mismo. Si yo tengo un virus sensible, incorporo el medicamento y en ese momento se bloquea la producción. Pero si yo ya tengo un virus, ya tengo alguna mutación, entonces se incorpora el medicamento, pero luego es retirado. La excisión de nucleótidos son mutaciones que generalmente son seleccionadas por AZT y D4T. Y este grupo de mutaciones generadas por este grupo antirretrovirales son los que vamos a conocer como análogos de la timidina o las famosas TAMs. También se asociaba al complejo de inserción T69S. Este cuadro les va a resumir esto. Digamos, la mutación M184B es seleccionada por 3TC, FTC. Dentro de sus efectos, pues la pérdida de la susceptibilidad, la baja susceptibilidad, la retardada aparición de TAMs y la hipersusceptibilidad a ZT. Las TAMs, que son los análogos de timidina, son seleccionadas ¿por quién? Por el AZT y el D4T. K65R es la que se asocia principalmente a tenofovir, puede ser secundaria de DDI y abacavir, pero es principal o primaria de tenofovir. La L74B es primaria de DDI y puede llegar en algún momento a ser primaria de abacavir. El complejo de inserción Q151M puede ser dada por AZT y DDI, pero da resistencia a todos los nucleósidos análogos excepto tenofovir. O sea, si yo tengo el complejo Q151M, no puedo usar ningún nucleósido análogo, pero sí tengo posibilidades de todavía rescatar pacientes con tenofovir. Mientras que la inserción 69
me da resistencia a todos los grupos de nucleósidos análogos, incluyendo tenofovir. O sea, si yo tengo una inserción 69, posiblemente yo sin el posiblemente, ya no puedo utilizar ninguno de los medicamentos de los nucleósidos análogos. Lo mismo es estas gráficas, así pueden encontrar documentos o guías donde les dan los medicamentos y les colocan las mutaciones que pueden asociarse, y con esto sí se pueden apoyar para hacer la revisión o la evaluación de los resultados de genotipaje. Vamos a hablar un poquito de cada mutación. Aquí vamos a tocar el grupo de mutaciones como más complejos o las más importantes y las que más frecuentemente vamos a ver debido a que nuestros esquemas de primera línea se basan en este tipo de medicamentos. La mutación M184B, en un inicio la podemos ver como M184I, pero con el tiempo rápidamente cambia a M184B. Es la primera y la que con más frecuencia vamos a encontrar los casos de falla terapéutica. ¿Por qué? Porque todos nuestros esquemas de primera línea contienen 3TC. Emerge con rapidez en pacientes que se encuentran con tratamientos no supresivos y principalmente los que contienen la lamivudina y emtricitabina. La mutación, como repito, M184I es la más precoz, es la que podemos encontrar en algunos genotipos, pero generalmente cuando es el genotipo ya lo miramos como una M184B. Su persistencia es más inestable debido a la reducción de la eficacia enzimática de la reversa transcriptasa. Muy, muy claro que esta es como la mutación de partida. Al poco tiempo ya aparece la M184B y en la mayoría de los genotipos que han fallado primera línea, pues la van a encontrar. La M184B puede ser seleccionada también por abacavir, pero repito, es principal de 3TC. Pero pues otros medicamentos también pueden seleccionarla y pueden hacer que aparezca. Su efecto es mínimo si es única mutación para abacavir, pero si es única mutación para 3TC, sí es una primaria. Si se asocia a otras mutaciones, por ejemplo, 2-TAMS o a la K65R o a las L74B, pues abacavir pierde efectividad. Acordémonos que hablábamos al principio de mutaciones primarias y mutaciones secundarias. La primaria por sí sola me da resistencia. Entonces, la M184B es una primaria de 3TC, pero es una secundaria de abacavir, porque para que genere M184B resistencia a abacavir la tengo que combinar con otras mutaciones. Muy rara vez es seleccionada por DDI, pero acuérdense, puede ser secundaria de DDI, pero la primaria de DDI es la L74B. Si ahora están estas dos combinadas, ya me generan resistencia a este medicamento. Y para DDI debo de acompañarla con otro montón de apoyo de otras mutaciones de este grupo de nucleósidos análogos. Ahora, DDI ya no es un medicamento que se utilice, pero se utilizó. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta cuando se hacen los análisis de la historial clínica o de los pacientes. Una característica interesante de la M184B es que actúa de manera antagónica de las TAMS. Eso quiere decir que si yo tengo la M184B, al ser antagónica de una TAM, puedo utilizar alguno de los medicamentos que inducen TAMS como rescate de un fallo por M184 y puede restaurar la susceptibilidad de AZT con un efecto menos pronunciado con las TAMS clase 1, que ya lo miraremos adelante. También la M184E da una hipersusceptibilidad a tenofovir, aunque tengamos la presencia de K65R, que es primaria de tenofovir. Produce reducción del fitness viral y los virus que tengan esta mutación. Esta ha sido de las mutaciones que más ampliamente se han estudiado y es por eso que, siendo a veces de carácter benéfico, esta puede utilizarse como monoterapia para tratar de mantener cargas virales estables y no descenso de los CD4, principalmente en pacientes que tienen múltiples fallos, que es lo que nosotros hablamos como terapia de contención. Existen grupos de pacientes que han sido con múltiples fallos o tienen otros medicamentos que son sumamente tóxicos. Y esto pasaba mucho en la época que no teníamos acceso tan fácil a tercera línea. Entonces los pacientes estaban en lista de espera de tercera línea y en lo que esperaban, pues lo colocábamos en esquemas de contención con 3TC. Una vez documentábamos que tenían la mutación M184B, porque ya hay suficientes estudios que respaldan
que los pacientes que se encuentran en contención pues tienen una menor elevación de la carga viral y menor pérdida de los conteos de CD4. Entonces, tenemos que tener muy claro que son estrategias de rescate muchas veces. Y sí lo hacemos en casos muy especiales cuando el paciente está esperando o está muy fallado y no logramos mejorar la adherencia, o bien cuando el paciente está con muchos medicamentos y tiene una polifarmacia y necesitamos que termine alguno de las terapéuticas que ya tiene instauradas, no pasando de más de 6 meses de tenerlos en estas contenciones. Los estudios también sugieren que puede tener un efecto antiviral residual, ¿verdad? Y es muy importante esta droga como monoterapia en fallos virológicos y nos ha ayudado a poder restablecer a los pacientes, pero repito, no podemos pasar más de 6 meses con terapias de contención. Las mutaciones seleccionadas por abacavir, DDI, tenofovir, pues aquí la estrella es la K65R. Esta es la que se asocia, es primaria de tenofovir. Podemos tener resistencias con la K65R asociadas a DDI, abacavir, 3-TCL, tricitabina, pero es primaria de tenofovir. La K65R puede aparecer con otras mutaciones que comparten el mecanismo de resistencia de discriminación en sustratos, como la M184B o el complejo de inserción Q151N. Afecta marcadamente el fitness viral. También es importante que tiene la capacidad de antagonizar las TAMs, así como la M184B. Quiere decir que si yo tengo K65R, posiblemente yo pueda usar como medicamento de rescate AZT. La TAMS reduce la posibilidad de discriminación de sustratos mediados por K65R, lo vamos a ver cuando miremos las TAMS, y esto explica por qué esta mutación es difícil observarse con TAMS. Es cuando miramos un genotipo, es muy difícil que miremos TAMS y mutaciones asociadas a nucleósidos análogos. O miramos unas o miramos las otras, porque ambas son antagónicas. Cuando yo tengo una K65R, pues tengo chance de tener hipersusceptibilidad a la acidobudina, por lo que puedo utilizar la acidobudina para rescate. Y la K65R no es una mutación que se desarrolle en pacientes que están usando AZT como terapia de elección en ese momento. Pacientes que tienen fallas a expensas de K65R con mutaciones no TAMS pueden ser rescatados o intensificados sus esquemas con AZT, porque repito, son mutaciones antagónicas. Mientras que aquellos pacientes que tienen fallos mediados por TAMS no pueden ser rescatados con tenofovir, manteniendo siempre el esquema con acidobudina para prevenir la selección de la K65R. La L74B, esta es primaria de DDI, como repito, ya no es un medicamento que se encuentre dentro de los esquemas antirretrovirales, pero sí lo tenemos que tener en cuenta porque fue utilizado por mucho tiempo. Y muchas veces los pacientes que tenemos en fallo, pues algunos tal vez todavía lo lograron utilizar y tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar el análisis del genotipo. La resistencia para abacavir con aumento de la resistencia es hasta de 2 a 3 veces cuando está la L74B y la presencia de esta mutación es suficiente para justificar un fallo que esté asociado al uso de DDI. No, pero se requieren mutaciones adicionales para poder justificar la L74B como resistencia para abacavir, porque repito, es primaria de DDI. La L74B es antagónica también de las TAMS, por lo tanto que nos puede dar hipersusceptibilidad a AZT. Aumenta la sensibilidad a estaudina y a tenofovir y por ello rara vez se observa en pacientes que han sido tratados con análogos timidínicos. El patrón T69S. Ese se caracteriza porque entre los aminoácidos de la posición 69 y 70 se insertan 2 nuevos aminoácidos. Actúa de igual manera que en las TAMS, favorece la excisión de análogos incorporados y su prevalencia es baja, realmente cercana al 2%. Y esto es en pacientes que han sido expuestos altamente a nucleósidos. El complejo Q151M se caracteriza por el cambio de 2 bases nucleótidas en el codón de la posición 151 y generalmente se acompaña por 2 o más de las siguientes mutaciones, que puede ser la A62B, la B75I, la F77L y la
F116Y. Ojo, no tienen que saberse estas mutaciones, solo que con que hagan mención al complejo Q151M, ustedes ya van a saber que van a tener resistencia a todo el grupo de nucleósidos análogos, exceptuando el tenofovir. Ejerce también su mecanismo de resistencia por la discriminación de sustratos y causa resistencia de alto nivel, repito, AZT, D4T, DDI, abacavir. Su prevalencia también es baja y puede oscilar en el 3 al 5% de las muestras. Ahora pasamos al grupo de las TAMS. Las TAMS son mutaciones que son seleccionadas por los análogos de la timidina, conocidos por sus siglas TAMS. Comprenden 8 mutaciones en 6 codones en el dominio de la polimerasa. Estas mutaciones van a ser seleccionadas frecuentemente por 2 medicamentos, AZT y D4T. AZT todavía es un medicamento que en un inicio era la columna vertebral de las primeras líneas, actualmente no, pero es un medicamento al cual todavía tenemos acceso y podemos usarlo para rescate. D4T en población adulta ya no se utiliza, pero sí podemos verlo en algunas poblaciones pediátricas. D4T fue demasiado tóxico para los pacientes adultos. Puede encontrarse en un 10% de los pacientes con DDI, pero no aparece con otros nucleósidos análogos de la reversa transcriptasa. Repito, son asociadas principalmente a AZT o D4T. Las TAMS clase 1 tienen la característica de provocar niveles más altos de resistencia a los análogos timidínicos. Puede haber una resistencia cruzada, repito, con abacavir, DDI, tenofovir, pero no son primarias de estos medicamentos. Puede presentarse en 2/3 de los pacientes y las mutaciones que son primarias o principales de este grupo son la M41L, la L210W y la T215Y. Las TAM2, resistencia principalmente a ZT y D4T, menores niveles de afectación cruzada y 1/3 de los pacientes. Las principales mutaciones que se asocian a este grupo son la D67N, la K70R, la T215F y la K219EQ. Cuando hablamos de la dicotomía de los senderos, nos referimos a ya sea que lo dé AZT o D4T el medicamento, hacia dónde nos vamos con las diferentes mutaciones, las de clase 1 y las de clase 2. Obviamente, clase 1 va a ofrecer más resistencia a ZT, más resistencia a nucleósidos análogos de este grupo y su resistencia va a verse marcadamente disminuida sobre la M184B que se asocia al uso de TSC. Las que son de clase 2 pues van a tener menos resistencia a ZT, menos resistencia a otros nucleósidos análogos y pueden ser benéficas sobre la M184B. Esta es la diferencia que para lo que se hace en la clase 1 y 2. La clase 1 pues nos marca mayor riesgo de resistencia sobre estos medicamentos. Las TAMS son poco frecuentes en fracasos terapéuticos precoces. Requiero que el paciente esté expuesto por más tiempo al medicamento. Sin embargo, si estas drogas se mantienen en viremia persistente, las TAMS aparecerán secuencialmente. Repito, tenemos un paciente en fallo, la prioridad debe ser cambiar el esquema de terapéutica. Si nosotros lo perpetuamos, estamos acumulando más mutaciones. Y si se acumulan, pues favorecemos la resistencia a este antirretroviral y a otros grupos. Las TAMS pueden comprometer la susceptibilidad viral de los nucleósidos análogos, aunque su impacto va a ser variable según la droga involucrada. Ya vimos, según el sendero de la dicotomía de estas, es que va a tener un menor efecto sobre TSC y va a ser un mayor efecto sobre AZT o D4T. El grado de afectación va a depender de la cantidad de mutaciones que se han seleccionado. Y repito, entre más tiempo pase un paciente expuesto a un medicamento al cual ya ha fallado, más chance de que siga acumulando mutaciones y la resistencia se incremente. Necesitamos por lo menos 3 TAMS para que genere resistencia a ZT y puedan perder su efectividad como antirretroviral. Estas tablas, como les mostraba antes, son como más sencillas, ponen el medicamento y las mutaciones que ustedes pueden encontrar asociadas al mismo. Todo lo que tenemos que saber de resistencia a los nucleósidos análogos está en este cuadro. Aquí tenemos la mutación, el medicamento que se asocia y el efecto que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, se sabe en este cuadro y es el resumen de la clase. Esto es lo que necesitan
no necesitan saberse de memoria las mutaciones, para eso existen las guías prácticas y de consulta para poder tomar decisiones rápidas. Este tipo de mutaciones son como las más complejas. Vamos a la resistencia de los no nucleósidos. Los no nucleósidos, pues su mecanismo de acción es básicamente unirse al bolsillo hidrofóbico que está cerca del sitio catalítico de la enzima y hacen una inhibición alostérica. Y eso hace que se impida el sitio de unión y bloqueemos la evolución del medicamento. Entonces, generalmente la reversa transcriptasa toma un sustrato, ¿verdad? Entonces, el fármaco antirretroviral del grupo de los no nucleósidos se va a unir a ese bolsillo hidrofóbico y entonces bloquea la acción de la reversa transcriptasa y por lo tanto ya con eso la replicación viral. En el caso de que tenemos resistencias a los no nucleósidos, pues ya tenemos la mutación de resistencia en el bolsillo hidrofóbico y por lo tanto el fármaco no puede incorporarse y continúa su proceso de acción, la reversa transcriptasa y producción de las partículas virales. Las mutaciones responsables de las resistencias al revés se encuentran en el bolsillo hidrofóbico de estas drogas y esta región de la enzima puede ser muy variable genéticamente y básicamente está en el sitio activo. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta sobre los no nucleósidos? Primero, que tienen una barrera genética baja. Ya sabíamos que es barrera genética baja, con pocas mutaciones yo puedo generar resistencia. Son mutaciones que emergen con rapidez, contrario a las TAMS, principalmente en supresión viral incompleta, pacientes fallados y puede haber resistencia cruzada entre los medicamentos de este grupo. Una sola mutación puede comprometer a todo el grupo de no nucleósidos análogos. No afectan el fitness viral, no son drogas de elección para esquemas no supresivos. Entonces, aquí tenemos las mutaciones mayores, menores y accesorias. Las mayores son aquellas que por sí mismas me van a causar altos grados de resistencia. Las menores necesito que acompañen una mayor para poder tener efecto y las accesorias son todas aquellas que no van a tener ningún impacto sobre la actividad de otras mutaciones. Las mutaciones para este grupo de ARBs pues se van a encontrar en tres regiones, la 90 a la 108, de la 179 a la 190 y de la 225 a la 318. Los tres medicamentos que pertenecen a este grupo son efavirenz, cetravirina y nevirapina. Es importante resaltar que el mecanismo de generación de resistencia de efavirenz y nevirapina es similar. Las mutaciones que me afecten nevirapina y efavirenz de una vez bloquean estos dos, pero el mecanismo de generación de resistencia de etravirina es diferente, por lo que etravirina todavía puede utilizarse como un medicamento de rescate. La K103N es una mutación de los no nucleósidos análogos, es la más común y me confiere una resistencia alta a efavirenz y nevirapina, no así etravirina. ¿Por qué? Porque era lo que hablábamos. El mecanismo de resistencia de la etravirina es totalmente diferente. La Y181C me da una resistencia de alto nivel a nevirapina, intermedio a efavirenz, pero si yo la tengo, posiblemente efavirenz ya no sea un medicamento que pueda utilizar. Y alguna resistencia a etravirina, pero sí todavía me da chance de utilizarla. La G190A también es importante, pero esta sí puede ser primaria para etravirina. Es importante resaltar en este grupo de antirretrovirales que hay una resistencia cruzada entre nevirapina y efavirenz. ¿Por qué? Porque tienen una baja barrera genética. Una sola mutación puede eliminar la actividad que podamos tener de efavirenz o nevirapina dentro del esquema de antirretrovirales. La K103N solo no afecta a etravirina. Entonces, si yo tengo K103N, sé que ya perdí efectividad sobre efavirenz y sobre nevirapina, pero puedo utilizar etravirina como medicamento de rescate. La etravirina pues tiene una barrera genética un poco más alta y lo que requerimos de más mutaciones para poder generar resistencia. Y181C y G190A son primarias para etravirina. Entonces, si yo ya tengo estas mutaciones, pues ya no puedo utilizar ninguno de los medicamentos del grupo de los no nucleósidos análogos. Bueno, este es un breve resumen de todos los aspectos que tenemos claros sobre resistencias. Pues agradezco su atención y su tiempo.